y seguimos conociendo perspectivas, opiniones, análisis de lo que ha sido precisamente esta lectura de sentencia histórica, como lo ha comunicado la Jurisdicción Especial para la Paz. Recordemos del macrocaso número 1, una sentencia que contempla una sanción de 8 años, 8 años en los que van a estar contribuyendo a distintos proyectos restaurativos. Es contra 7 integrantes del antiguo secretariado de las FARC, exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC. Recordemos los nombres que aparecen allí. Está el señor Rodrigo Londoño Echeverría, alias Timochenko, conocido como Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra, conocido como El Médico, Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, y Rodrigo Granda, conocido como Ricardo Telles. Y por supuesto, aquí aparecen también la perspectiva, los puntos de vista de las víctimas. Voy a saludar al exdiputado de la Asamblea del Valle, el doctor Sigifredo López. Doctor López, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué piensa cuando escuchó esta decisión de la JEP? Estoy en total desacuerdo con la decisión de la JEP porque me parece que es una sentencia que contiene total impunidad. Y contiene total impunidad por 2 razones. El régimen de condicionalidad que estableció el acuerdo de paz para los comparecientes los obligaba a decir la verdad plena y a restaurar el proyecto de vida de las víctimas con acciones verdaderamente reparadoras. Y la verdad plena no la han dicho. En el caso de los diputados del Valle, nunca dijeron quién estuvo detrás del secuestro, quiénes fueron los políticos que al parecer pagaron para que ese secuestro se hiciera y quiénes estaban detrás. Tampoco dijeron quiénes dieron la información para que ellos pudieran entrar a la asamblea tal como entraron como Pedro por su casa. Y recuerden que yo estuve preso por esa, y a mí me acusaron de que porque la nariz mía me pareció la de un guerrillero, y entonces estuve preso por eso. Nunca han dicho la verdad. Lo que es poca verdad que se conoce es porque las mismas víctimas, a través de memoriales, 7 memoriales, presentamos. La JEP, teniendo un ejército de investigadores tan grande como el del CTI de la Fiscalía, nunca preguntó nada a los comparecientes, nunca investigó nada. Luego, la investigación mediocre produce sentencias mediocres, como esta, que acaba revictimizándonos a nosotros porque constituye una burla al sufrimiento y al dolor de las víctimas. Sí, doctor López, usted hace bien en repasar su historia, porque pues si alguien puede hablar de revictimización, pues ha sido Sigifredo López. Y en todo su proceso, pues de ese fatal secuestro en el 11 de abril de 2002, después la liberación y después lo que usted tuvo que padecer, víctima también del Estado. Cuando usted ve cómo va cerrando esta verdad que dice la JEP tener, ahí esos recuerdos, ¿cómo se combinan con una justicia que usted está clamando? Yo siento una enorme decepción porque lo único que hemos hecho eso es exigir justicia, exigir justicia, exigir verdad, que es la única reparación que nos ofrecieron y la aceptamos. Nosotros entendemos que la justicia restaurativa es distinta a la justicia ordinaria, que las FARC negociaron unas penas benévolas para ellos, un tribunal constituido a su antojo, a sus caprichos. Hicieron un gran negocio, eso lo entendemos. Pero también se nos dijo que íbamos a ser el centro del acuerdo, que iba a haber verdad y que iba a restaurar, iban a contribuir a la restauración de los proyectos de vida de las víctimas, a través de los TOAR, que son trabajos y obras con acciones y contenido reparador. Pero resulta que esos TOARs, 40 TOARs que han aprobado hasta el momento, contienen acciones como las siguientes: participación de uno de los comparecientes con una carroza en el Festival de Blancos y Negros de Pasto. Pregunto yo, ¿en qué contribuye eso a reparar el proyecto de vida de las víctimas? La realización de un ciclopaseo de uno de los comparecientes con varios acompañantes de ellos, ¿en qué contribuye
eso a reparar las víctimas. Arreglar un baño en una escuela rural. Arreglar un baño en una escuela rural que lo hace un plomero cualquiera. ¿En qué constituye eso a reparar el proyecto de las víctimas? La realización de un diplomado de 40 horas por uno de los comparecientes en solución de conflictos. ¿En qué contribuye eso a la reparación de las víctimas? La participación política que han utilizado con discursos revictimizantes, por ejemplo, el de una señora viuda del señor Manuel Marulanda, que dijo que los secuestrados estaban en condiciones inmejorables, prácticamente en Hotel 5 Estrellas, gozando de privilegios, cuando eso no es así y cuando vivimos en un inframundo, en las peores condiciones, amarrados, encerrados, tratados como animales, contra toda dignidad, que significa estar secuestrado durante 7 años, como en el caso mío, y de algunos militares y policías durante 13 años. Eso nada contribuye a los discursos revictimizantes a la restauración del proyecto de vida de las víctimas. Ahora que los van a poner a sembrar árboles, no falta sino que los pongan a sembrar rosas en el jardín de sus casas. Eso en nada contribuye a restaurar el proyecto de las víctimas. Entonces, por eso convoco a todas las víctimas que se sientan indignados, que sientan que su dignidad ha sido impunidad, que primero apelemos, hagamos uso de los recursos que nos da la legalidad, apelemos este fallo ante el tribunal, la sala plena del Tribunal de Paz, y luego le digamos al próximo presidente o el presidente, si lo quiere aceptar, que lleve a estos señores, porque ese fallo, ese recurso va a ser fallado en iguales términos de impunidad, porque para eso se creó la JEP. Pero le vamos a llevar esto a la Corte Penal Internacional a través de un jefe de Estado. Ojalá el colombiano, el actual o el próximo, que sea solidario con el dolor y el sufrimiento de las víctimas y que entienda que no tiene nada de justicia. Sí, doctor López, ustedes, las víctimas, ¿están agrupándose para presentar esta apelación y lo que sigue en este proceso? Nos está fallando la conexión con el doctor Sigifredo López. Me llama la atención, van a acudir, él dice tiene toda la intención de acudir a la justicia internacional precisamente para... Doctor López, ya para terminar, lo perdimos unos segundos. Le estaba preguntando, ¿ustedes se están agrupando precisamente para lo que sigue en este proceso? ¿Las víctimas se van a agrupar? Esa es la intención. Todas las víctimas que se sientan en desacuerdo con el fallo de las FARC, podemos hacer uso de la apelación y luego, como la respuesta a la apelación va a ser la misma, porque para eso se creó la JEP, entonces vamos a acudir ante la Corte Penal Internacional a través de un jefe de Estado colombiano o no, que sea solidario con el dolor y el sufrimiento de las víctimas y que entienda que aquí no ha habido justicia ni se está contribuyendo, se violó el régimen de condicionalidad por no decir la verdad plena y por no restaurar a través de los TOAS con el proyecto de vida de las víctimas. Doctor López, gracias por estos minutos. A ustedes muy amables, muchas gracias. Seguimos hablando, por supuesto, con más víctimas. Nos atiende la doctora Clara Rojas, víctima de secuestro también, por supuesto, de las FARC. Doctora Rojas, buenos días. Juan Camilo, buen día y gracias por tenernos en cuenta en estos momentos. Bueno, doctora Rojas, su primera opinión sobre el tema de lo que ha hecho hoy la JEP. Pues yo históricamente siempre he tenido un respeto profundo por las autoridades judiciales. Con todo, en esta decisión, pues no comparto el contenido de la misma, ¿no? Y sobre todo en la parte resolutiva. Fíjese que en la primera parte, pues en la parte de los hechos, ellos dan cuenta de más de 21.800 casos secuestrados, de personas secuestradas por la FARC, y más de 4.200 víctimas que podemos hacer parte en este proceso. Entonces, me parece que frente a la gravedad de los hechos, no solo de secuestro, sino de torturas, tratos crueles e inhumanos,
Pues me parece que la segunda parte de la sentencia no guarda un sentido de proporcionalidad con la dimensión del daño causado para tantas personas, sus familias y ese daño transversal a todos los colombianos. Porque aquí lo que hay es una pérdida de confianza, ruptura de la pérdida de confianza cuando se ataca un delito a una persona, a una familia, a una comunidad, con un delito tan grave como es el del secuestro, que todos esperamos vivir en paz, en tranquilidad y que nuestra vida, nuestra integridad siempre sean reconocidas y respetadas. Al haber vulnerado esta situación a tantos miles de personas, pues lo que se esperaba realmente era una sentencia ejemplar. Si bien entendíamos que aquí no iba a haber una sentencia intramuros, que era lo que fijaba el acuerdo de paz y el acto legislativo, de todas maneras sí, mm, pues como un resarcimiento y una reparación directa a las víctimas, ¿no? Cosa que aquí no Sí. hay. Aquí hay un trabajo social impuesto, lo cual pues no me aparto de que sean trabajos importantes, pero me parece que para el resarcimiento puntual de cada una de las víctimas pues no se da cuenta de ello en esta sentencia, ¿cierto? Entonces queda una sensación en el aire de impunidad y por eso me parece un pésimo mensaje, no solo para las víctimas, sino para la sociedad en su conjunto. Eh, Entonces, mire, yo sí. fui secuestrada hace 23, o estuve Mm. secuestrada hace 23 años, el 22 de febrero de 2002. Me liberaron en el 10 de enero del 2008. Estuve casi 6 años secuestrada. Hubo otras personas que estuvieron 15 años secuestradas. Pensemos en los policías y los militares. Algunos perdieron la vida, ¿no? Pensemos en el gobernador de Antioquia, antiguo gobernador de Antioquia, su asesor de paz, compañeros nuestros que eran policías y desaparecieron, ¿no? Mm. Nosotros mismos que sufrimos en carne propia, pues todo ese aprobio que es el secuestro. Yo en lo personal he hecho mi ejercicio de perdón y, y gracias a Dios no guardaba una mayor expectativa Mm. sobre este sistema especial, que entiendo también que es un proyecto piloto, pero sí albergaba la esperanza de que ellos también superaran sus límites y tuvieran un mayor sentido de la proporcionalidad en bien de la reconciliación de Colombia, que finalmente eso es lo que se busca. Sí. Y yo no lo veo aquí plasmado en esta sentencia. A mí me parece muy atinado, doctora Rojas, que usted repase un poquito de su historia. Y digo que usted repase un poquito de su historia porque se lo pregunto hoy como víctima, después de ver todo este proceso, después por lo que usted pasó, obviamente, esos 6 años de secuestro, y teniendo en cuenta su primera respuesta, y es una inconformidad frente a la decisión, ¿qué siente una víctima cuando el resultado de la justicia que le propone su país es este, y al final siente una inconformidad frente a eso? ¿Qué siente la víctima? Pues mire, yo he hecho un esfuerzo enorme de superar el tema del victimismo, ¿no? Casi que desde que me liberaron hice un proceso profundo de resiliencia, pero siempre he pensado que la justicia es un sistema muy importante para restablecer el tejido social, ¿sí? Entonces lo que siento hoy en día como persona, como ciudadana, es que pues aquí no se trabajó lo suficiente para lograr eso, sino que por el contrario todo este conjunto de víctimas, que el objetivo era ser el centro del proceso y de la reparación, pues no se les ha tenido en cuenta, ¿no? O no se nos ha tenido en cuenta. Hablamos de 21.800 personas, más todas las demás personas acreditadas ante la JEP, pero por lo menos hoy estamos hablando de este caso 01 del secuestro. Entonces diría que además de decepcionante, pues es triste porque pues el objetivo de la justicia también es dar esperanza y mensaje a las generaciones futuras de que el secuestro definitivamente no va a ser más una opción en Colombia, ¿sí? Y lo que vemos hoy en día es que desafortunadamente se siguen secuestrando a muchas personas, se les sigue causando daño, algunos no regresan y mueren. Vimos nomás en el último mes cuántos policías y soldados han sido secuestrados, algunos entiendo todavía siguen privados de su libertad, sometidos a la más severa indignidad. Y yo creo que eso no es tolerable ni aceptable. Entonces, por eso es tan importante esta sentencia, porque realmente no está cumpliendo, siento yo, ¿no? Desde mi modesto punto de vista. Yo también soy una abogada, pero
pues no soy experta en estas jurisdicciones especiales, pero pues sí esperaba que hubiera justicia, que no hubiera impunidad, porque es finalmente el mecanismo que se logra de restablecer una reconciliación social, ¿no? Que se sienta realmente que las víctimas han sido reparadas y resarcidas en su integridad. Y Claro. ese no ha sido el caso en esta sentencia. Eh, si yo le pregunto a usted, doctora Clara Rojas, ¿le han dicho la verdad completa? No, ¿Usted qué responde? Y no. si no, ¿qué verdad falta? ¿A usted qué verdad le falta? Bueno, a mí no, a mí nunca me han dicho ni siquiera por qué estuve secuestrada, ni por qué secuestraron a mi hijo. Eh, para partir de ahí nomás, ¿no? No, en mi caso particular, que yo sepa, nunca se refirieron a mí, o en escasas excepciones, incluso de una manera revictimizante por parte de algunos miembros. Entonces, me refiero, por ejemplo, a las declaraciones de el señor Martín Sombra, que en paz descanse, por decir algo, un ejemplo. De manera que yo no siento que se haya cumplido la verdad plena. Por eso me llama la atención que esta sanción de 8 años, ellos dan cuenta de que si hubiera cumplido o aportado la verdad plena cuando eso tampoco es cierto. Fíjense que participamos 4.200 víctimas, pero éramos 21.800 acreditadas. Entonces, los magistrados dan por hecho que todo lo que está en autos, que sin duda no me aparto de que sea importante, que fue un trabajo valioso de muchos años, pero no es todo. La verdad no está total en los autos. Entonces, sí les daba margen para salirse de esa situación y poner una sanción más amplia, porque tenían un margen por lo menos hasta de 20 años, que tampoco es el ideal, pero por lo menos no tan exiguo como estos 8 años. Y le repito que no estamos hablando de penas intramuros, sino de lo que ellos llaman restrictivas de la libertad. Eh, Ahora, el otro tema es que fíjese que las FARC, perdón, los magistrados, hablan de que sí se puede participar en política, ¿no? Entonces, yo Mm, digo, ¿qué mensaje le estamos mandando a la sociedad si permitimos esta situación? Es que no se estaba diciendo que es que nunca pueden volver a participar en política, no. Es que durante la época de la sanción, que en este caso es de 8 años, por lo menos que se dedicaran a atender a las víctimas, ¿no? Y eso tampoco lo han dicho. Entonces, me parece que no ha habido equilibrio, ¿no? Que es lo que se esperaba de los magistrados. 12:01 minutos del mediodía, es la doctora Clara Rojas. Doctora Rojas, déjeme hacerle una última pregunta. Y la pregunta Sí, se la claro. hago basada en sus respuestas. Usted en una parte de esta entrevista bajó la cabeza y dijo, no es que yo tuviera muchas expectativas. ¿Por qué sus expectativas eran tan bajas con este tema de la JEP? Porque desde el primer momento los negociadores sí nos advirtieron que nos teníamos que tragar los sapos. Y desde yo fui una persona que aprobé y participé en que se hiciera el acuerdo de paz, ¿no? Porque fíjese que nunca me, y no solo por mí, muchas personas que hemos sido víctimas no albergamos mayor resentimiento. Confiamos de buena fe en que este sea un mecanismo para restablecer la paz y la reconciliación en Colombia. Pero sí nos advirtieron que había que tragarse sapos. Entonces, pues desde ese punto de vista, digamos que fue como una concesión que se logró para lograr que dejaran las armas. Pero fíjese que no todos lo hicieron. Entonces, en el caso de los que aún son FARC, pues han causado mucho daño porque no cumplieron su compromiso, ¿sí? Siguen secuestrando. Claro. Entonces, pues ahí hay un tema Sí, que desafortunadamente es ambiguo en este gobierno porque les dieron la mano para incumplir el propio acuerdo, que era someterlos a la justicia ordinaria. Les han abierto un campo para lograr diálogos que al fin no han llegado a ningún lado tampoco. Entonces esa ambigüedad también genera ineficacia en la justicia, ¿sí ve? Y en lo que se pacta. sí. Doctora, Entonces, sí. pues no tenía grandes expectativas, pero nunca perdió la esperanza de que los magistrados actúen de manera equilibrada. Por eso siempre le he manifestado mis respetos a todos los entes de justicia, pero en este caso particular, pues desafortunadamente siento yo que no se ha cumplido el mecanismo de lograr la impunidad.
Doctora Clara Rojas, muy Gracias. amable. Gracias por dedicarnos estos minutos y abrirse para hablar precisamente de este tema que es complejo. Gracias, doctora Rojas. Y gracias a usted, Juan Camilo, a todo Caracol, que siempre están pendientes de todos estos complejidad de temas aquí en Colombia, ¿no? Usted Gracias. muy amable.